Me he enamorado de una mujer, pero ya estoy casado con otra. ¿Qué debo hacer? Buenos días, vamos a hablar sobre el caso del Dr. Crippen, un médico estadounidense que en 1910 fue condenado por el asesinato de su mujer, Cora Crippen. A continuación, le vamos a pasar un fragmento de información sobre este caso de femicidio. Dr. Crippen, I've fallen in love with one woman, but I'm already married to another. What can I do? Thousands of men have asked themselves this question. Most of them find an answer that leaves all three people alive, but Holly Crippen did not. So, when Crippen left Europe with his young lover in 1910, an English policeman went after them, and readers of English newspapers followed the chase with excitement. It was the first chase of its kind anywhere in the world. The story began in New York in July 1892, when Dr. Hawley Harvey Crippen met Cora Turner. He was 30 years old and was working in a hospital, and she was 19. Crippen immediately fell in love with Cora, and 6 months later they were married. At first, they continued to live in New York, and Crippen joined a company which sold medicines. This was Cora's idea. She wanted her husband to earn more money than the hospital was paying him. Para abordar un poco más sobre este tema del Dr. Crippen, les vamos a mostrar un código QR para que puedan informarse un poco más. Bueno. Hawley Harvey Crippen, más conocido como el Dr. Crippen, fue un médico estadounidense que se trasladó a Londres a principios del siglo XX. Vivía con su esposa Cora Turner, una aspirante a cantante de ópera que usaba el nombre artístico de Belle Moore. La relación entre ambos era tensa y conflictiva, marcada por las infidelidades y el descontento mutuo. En enero de 1910, Cora desapareció repentinamente. Crippen explicó a los amigos de ella que había regresado a Estados Unidos y que luego había muerto allí. Sin embargo, las sospechas comenzaron a surgir, especialmente porque poco después, Crippen comenzó a vivir abiertamente con su joven amante, Ethel Lenier, quien incluso usaba la ropa y joyas de Cora. La policía, al mando del inspector Walter Yu, interrogó a Crippen. Aunque inicialmente no encontraron pruebas concluyentes, su comportamiento sospechoso y su repentina huida con Lenier, disfrazada de chico para evitar sospechas, levantaron aún más alarmas. Tras la segunda inspección en la casa del doctor, los investigadores descubrieron restos humanos enterrados en el sótano, específicamente un torso sin cabeza ni extremidades. Aunque era imposible identificar el cuerpo con certeza, encontraron en el cuerpo una cicatriz en el abdomen que coincidía con una operación que Cora ya había tenido antes, y prendas de vestir de ella. Crippen y Lenier intentaron escapar a Canadá en un barco llamado Montreux, pero su huida fue frustrada gracias a una tecnología novedosa en la época, el telégrafo inalámbrico. El capitán del barco, sospechando quiénes eran realmente sus pasajeros, envió un mensaje a la policía. El inspector Dew tomó un barco más rápido, llegó antes que ellos a Canadá y arrestó a Crippen en pleno puerto. Crippen fue juzgado y condenado por el asesinato de su esposa. Fue ejecutado en la horca en noviembre de 1910. Ethel Lenier, aunque era juzgada como cómplice, fue absuelta. Bueno, es un caso verdaderamente impactante en el que invitamos a la sociedad o a los que nos estén escuchando a abrir nuestras mentes y ver qué es el concepto de femicidio. Bueno, el punto más importante de todo este caso es el femicidio, en lo cual esta primera parte del debate va a girar. Con respecto a esto, hay una ley en el país que dice que el femicidio es la muerte de un hombre hacia una mujer sin mediare violencia de género. ¿Y qué entendemos entonces por violencia de género? Bajo mi postura, violencia de género es que se agrede a otra persona en virtud de su género, o sea, por ser mujer o por ser hombre, solamente por eso. Yo creo que la causa principal del femicidio sería la violencia de género, que comienza con pequeños factores, tanto psicológicos, físicos,
tal de las palabras, insultos, actitudes que empiezan a cambiar en el hombre, que termina desencadenando el femicidio, la muerte a la esposa, a la mujer que tiene. O sea, es multicausal, no es por que haya un patriarcado detrás. Realmente no es que comienza de un momento a otro un enojo, una pelea y a la mata, sino que viene de factores anteriores que empieza a notarse en el hombre que desencadenan esa muerte. Claro, o sea, es multicausal, básicamente. Básicamente sí. El motivo por el cual se producen los femicidios es multicausal, no porque haya un patriarcado en la sociedad. Y deberían de tomarse, no sé, políticas, por ejemplo, en medidas contra el alcohol o análisis psicológico si hubo una falta de amor paterno o materno en la casa, etc. O sea, no es que se imponga algo, es una concientización nada más. Como decía Nayara, sus valores dependen de la casa. Muchas veces no, todo lo que desencadena problemas o esos problemas mentales que muchas veces tienen las personas es por lo que aprendieron en casa, por traumas, por reacciones, por cosas que vieron. Y realmente creo que, como estoy diciendo, una de las principales soluciones que puede haber es enseñarle este niñito a los chicos para que entiendan que estas cosas no se tienen que seguir continuando. Muchas veces vemos todo este tipo de problemas o asesinatos en la televisión, en las redes sociales. Incluso los niños hoy en día de chiquitos tienen un celular en las redes sociales y ven todas esas cosas que generan morbo muchas veces, y no, la sociedad no entiende que muchas veces eso termina afectando la conducta del niño. Ahí surge la pregunta de si la sociedad visibiliza ese tipo de casos, ya sea en los medios de comunicación como el noticiero o las redes sociales. Que en mi opinión sí lo visibiliza y lo condena mucho los medios de comunicación, las redes sociales y hasta el gobierno, porque por eso hay una ley contra el femicidio. Lo hace, pero muchas veces justifica al agresor como diciendo estaba loco, o ella lo provocó, o frases así. O si no, muchas veces la culpa a la víctima diciendo... Y claro que no le van a echar la culpa al patriarcado porque tiene sentido común, porque es multicausal, por eso. Que no se le está, a lo que ella va no es de sentido de si aparece el patriarcado o no. No, pero por eso sino que la postura feminista es que eso se debe al patriarcado, no a que sea un problema ya psicológico o que haya alcohol de por medio, por ejemplo. A lo que va es el tema de los comentarios que pueden haber. Si sucede un asesinato o una violación, se le pregunta por qué salió ahora, sabiendo los peligros que hay actualmente, por qué salió a un boliche, por qué fue a tomar. ¿Por qué iba vestida de esa manera? Saliendo de los tabú, siempre se busca justificar al agresor diciendo, pero sabes cómo está la sociedad actual, sabes los peligros, ¿por qué salís a exponerte? ¿Y cuánta gente piensa así? ¿Cuánta gente trata de justificar el mal? Si hay una buena estadística que demuestre que es, no sé, el 80% del país, y tendría sentido tu punto, pero si son, no sé, 5.000 locos... Quizás que no el 80% del país, pero esos 5.000 locos, de esos 5.000 locos, podés cruzarte con uno de esos locos por la calle y ya está el problema. El problema es que haya al menos uno. No de los que hacen el femicidio. Y el hecho de que lo justifiques ya es algo que está mal, ¿no? Claro, pero ¿cuánta gente? A lo que voy, que lo justifique significa que hay algún tipo de problema, y que lo justifique significa que no lo ves como malo. Si no lo ves como malo, podés llegar a hacerlo también. Eso lo vemos en las redes sociales. Pero que tengan uso de redes sociales significa que son personas. Si son personas, viven en sociedad. Si viven en sociedad, son propensos a realizar este tipo de hechos o a visibilizarlos de manera errónea, echándole la culpa a la víctima. Y el hecho de que exista es un problema, no por tratar de menospreciar a la minoría, sino que por el hecho de que exista este tipo de gente, es un problema para la sociedad. Porque no estamos hablando de alguien que tira basura en la calle, que está mal, pero, qué sé yo, es alguien con el cual podés vivir. En cambio, en tu propia casa puede existir gente que valide ese tipo de pensamientos, o una de tus compañeras, que te importe, no te importe, puede vivir con gente que valide ese tipo de pensamientos, ese tipo de conductas, que no lo vean como malo, que no lo vean como erróneo, y que así como vos dijiste que un femicidio no comienza desde el acto de matar, sino que comienza con acciones causales, que puede comenzar como un grito,
que puede comenzar como un golpe, que puede comenzar como un comentario despectivo hacia la persona y llega hasta el femicidio. Entonces, decime vos, el hecho de que exista al menos una baja de probabilidad de este tipo de personas que validen este tipo de comportamiento, ¿no es malo también para la sociedad? Bueno, a continuación, como hablamos de Simone de Beauvoir, le vamos a presentar un código QR para que puedan informarse un poco más sobre quién fue esta mujer. Bueno, Para mí, excediendo a la ley de este país, no debería de existir el concepto de femicidio. Debería ser simplemente un homicidio que atribuye a todos igualdad ante la ley. Ustedes dicen que actualmente se vive mucho el patriarcado y la violencia de género en comparación a situaciones antiguas. No, porque hoy la mujer tiene igualdad ante la ley. Por eso. igualmente como tiene igualdad no se ve muy reflejada mayormente, digamos, en el sentido de que están puestas las leyes, pero no se ejercen con la claridad que debería realmente, o la sociedad en sí no la toma como conciencia, por así decirlo, sino que están establecidas, pero la sociedad no se transforma a través de eso, digamos. O sea, tienen el miedo de que por si hacen esto, matan a una mujer, le va a pasar tal cosa, pero el pensamiento de ellos no cambia, como si la moral, los valores y todo esto se va como degradando a través del tiempo, ¿no? El hecho de que esté erradicadas las leyes a favor de la mujer no significa que se lleve a cabo como tal un patrón para proteger estos derechos, así como también la justicia no ha sido de gran ayuda para otros casos, pero ahora fijándonos más en el femicidio, ¿decís que es justa o algo por el estilo, o solamente porque están ya los derechos o las leyes a favor de la mujer? Dos cosas muy importantes. La primera, el feminismo de primera hora plantea que el hombre y la mujer tienen que tener igualdad ante la ley, que yo la verdad que coincido perfectamente con eso. Ahora, en este país, en esta sociedad, la mujer no es solamente que tenga igualdad ante la ley, sino que en un caso de femicidio, por ejemplo, si matan a una mujer, la pena es más agravante para el que comete el asesinato contra la mujer que si fuera contra un hombre, un homicidio común. Y eso creo que no es muy justo, que digamos. Entonces decís que la mujer actualmente tiene un poco más de privilegio ante la ley que el hombre. Claro, que el feminismo de cuarta ola básicamente, en vez de promover igualdad ante la ley, promueve una supremacía de la mujer frente al hombre. Claro, eso es un poco contradictorio a su lema de igualdad para los dos géneros, pero ¿no crees que la sociedad está en deuda con la mujer? Y sí. En el sentido de que no se debería de hacer una supremacía, más allá por temas pragmáticos, de que la sociedad no va a evolucionar tampoco si se hace eso, sino también porque si se cometió un error y si anteriormente en el pasado se hicieron malas acciones, lo ideal sería abolir eso y impulsar una ideología que realmente funcione en la sociedad para la mujer. Estamos en deuda con la mujer, pero si seguimos con la actitud de hoy en día y la sociedad no transforma el pensamiento, estamos en deuda con nosotros mismos. ¿Por qué estarías en deuda con vos mismo? Porque no estamos haciendo un cambio y nosotros mismos estamos hundiéndonos. ¿Hundiéndose en qué? En asesinatos, crímenes. O sea que sos un asesino. No. ¿Cuál es tu preocupación? Que nosotros mismos no estamos entendiendo que, o sea, como voy diciendo, yo entiendo que las leyes se van estableciendo, que la pena es cada vez más grande, pero igualmente se siguen en femicidio, asesinato, homicidio. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de pensamiento en la sociedad, sino en la justicia en sí. Está perfecto. Yo creo que la primera solución sería intentar desde chiquito que los niños empiecen a entender estos temas, o que se profundice un poco más, que no sea tan tabú, que en la escuela se enseñe sobre estas cosas, que no se... Pero muchas veces no se puede en la crianza de los niños porque tienen sus abuelos o alguien que les dice no, la mujer debe hacer eso, o no, desde un principio a la mujer que se le entrega o que se le regala escoba, juguetes, bebés. Esto tiene que cambiar primero en la escuela también. O sea, en la casa obviamente se aprenden los primeros valores, pero si en la escuela, las instituciones, o se hacen charlas sobre esto, tal vez puede cambiar un poco más el sistema. Bueno, pero muchas veces no se puede con esa ideología que viene ya desde casa.
ese es el problema. Aunque haya millones de charlas en la escuela, van a seguir con la misma ideología. Es que ese es el problema, que va a seguir pasando estas cosas, pero hay que buscar un cambio o algo que... El problema no es que la postura feminista sea mala, que de hecho a mí me parece una motivación buena. El problema viene a raíz de que no sirve para implementar en la sociedad. Y de hecho aquí en Argentina pasó que desde el 2015 hasta el 2025 o los femicidios se mantuvieron o se agravaron, entre 250 y 280. Entonces ahí vos ves que no... Y de hecho estuvo el Ministerio de la Mujer durante esos 10 años. O sea, no sirve el feminismo para solucionar el problema. No es que esté mal lo que plantea. Es que tampoco, pero... no sé si es solucionar el problema, sino que más visibilizarlo el problema. Y Exactamente. por eso se debería de implementar políticas que sirvan para eso. Porque si se siguieron cometiendo más femicidios, aún estando en el Ministerio de la Mujer, Quizás por no el es que no como funciona. que se cometieron más femicidios, sino que se llevaron a la No, se cometieron visibilidad más femicidios. Porque Se cometieron anteriormente una mujer iba a denunciar agresión física por parte de su esposo y se le reían en la cara. No le tomaban la denuncia, por ende no era visibilizado ese tipo de Bueno, trato. eso realmente pasa al revés, ¿no? De que se ríen, Actualmente claro, sí, bueno. pero ¿por qué? Por los Pero estigmas ¿no se entendió el machistas punto? creados por el hombre. No Se entendió perfectamente. O sea, si siguieron habiendo más femicidios y se mantuvo, es porque Entonces, no porque sirvió algo la está política fallando. del Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿qué habría que hacer? Algo que sirva para reducir ese número. Y de ahí hay una propuesta interesante, que es lo que dijo él al principio, que el motivo por el cual se producen los femicidios es multicausal, no porque haya un patriarcado en la sociedad.